Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de algo que lleva toda mi vida latiendo calladamente bajo mi bata de médico. La certeza de que el cuerpo es mucho más sabio que la mente apresurada que lo habita. Siempre que sepamos escucharlo, puede que no sobrevivas a este viaje si sigues tratando tu cuerpo como un simple vehículo desechable. Así de dramático te lo digo, porque cuando abandonamos ciertos cuidados, el deterioro se instala en silencio. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y, mientras lo haces, me gustaría leer en los comentarios desde dónde me ves y qué hora marca tu reloj ahora mismo. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Recuerdo la primera vez que amanecí con un dolor tan intenso en las articulaciones que pensé, este es el principio del fin. Mi mente, a pesar de mi formación en medicina, buscó enseguida metáforas fúnebres como quien hojea el periódico, buscando su propio obituario. Tenía por entonces más de 60 años y creía que el peso de la edad me arrastraría hacia la jubilación precoz. Sin embargo, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. La vida, a veces, nos da esos golpes teatrales para que reaccionemos. En mi caso, el dolor se convirtió en un maestro minucioso. Cada articulación, cada clac de mi espalda, cada noche en la que giraba en la cama como croqueta mal hecha, era una campana llamándome a observar más de cerca. Y cuanto más observaba, menos aceptaba la resignación. No me convencía eso de que envejecer equivaliera a renunciar. Permitidme una confesión. Los médicos también tenemos miedo. Miedo a envejecer. A perdernos en ese laberinto que tantas veces acompañamos en los pacientes. Un día me encontré preguntándome cómo podía seguir ejerciendo mi profesión con dignidad si apenas podía atarme los cordones de los zapatos. Me senté en mi escritorio, rodeado de libros de anatomía que conocía de memoria, y descubrí con cierta ironía que lo que me faltaba no era teoría, sino el arte de cuidar mis propios límites. El hecho curioso, que quizá os despierte una sonrisa, es que un amigo mío, también médico, pero bastante más joven, me recomendó algo que parecía un ritual místico. Mira tus pies cada mañana. Observa lo que te cuentan. Me reí de él. Un cardiólogo como yo, prestando devoción a sus pies. Sin embargo, aquel consejo extraño fue el primer hilo de una madeja que años después se convertiría en mi descubrimiento más duradero, que 4 zonas ocultas contienen secretos de longevidad. En este punto quizá pienses que exagero, pero te aseguro que no. Haz memoria. ¿Cuántas veces tus pies te han indicado un cansancio que tu mente negaba? ¿O cuántas veces un dolor de cuello anticipó semanas de estrés acumulado? La ciencia moderna, con sus resonancias y biomarcadores, aún debate si la conciencia corporal puede considerarse diagnóstico. El mundo académico está dividido. Algunos colegas creen que escuchar las sensaciones carece de rigor. Otros lo ven como la frontera de la medicina integrativa. Yo, a mis 91 años, sigo convencido de que no se trata de un misticismo barato, sino de una realidad fisiológica que apenas comenzamos a cuantificar. Y bien,
Mientras exploraba mis propios síntomas, descubrí algo casi cómico, que mis axilas, olvidadas durante décadas, eran una especie de estación de tren, por donde circulaba el sistema linfático como un convoy lleno de pasajeros invisibles. Allí, donde yo solo veía sudor y manchas en la camisa, en realidad, se escondía un filtro natural cargado de vitalidad. Esas revelaciones, como encontrar una biblioteca secreta al fondo del salón, me devolvieron el entusiasmo. Permitidme ahora un pequeño desvío humorístico, porque la seriedad cansa. Cuando empecé a masajear cada noche mis pies y axilas, mi nieto me sorprendió y preguntó: «Abuelo, ¿te has apuntado a un club de spa clandestino?». Le contesté: «Sí, el spa más exclusivo. Se llama Mantenerme de Pie hasta tus bodas». Esa carcajada aún me resuena como recordatorio de que, para que la disciplina funcione, debe haber también alegría. Un hecho de sabiduría, asociado a la vejez, que aprendí es con la edad, lo más valioso no es la rapidez, sino la constancia. El joven corre, el mayor persevera. Yo ya no podía levantar pesas como un culturista, ni correr maratones, pero cada día podía dedicar unos minutos a observar y cuidar zonas concretas. Rituales breves que sumaban en el largo plazo. Y ya, que os prometí un dato extraño. Aquí va. ¿Sabíais que, estadísticamente, quienes se levantan cada mañana y tocan con las manos sus pies como ejercicio sencillo, presentan menor riesgo de caídas? Lo leí en una investigación japonesa. Aún está en debate si se trata del estiramiento en sí o del hábito de revisar el propio equilibrio, sea como sea. Yo sigo tocando mis pies cada amanecer. No diré que es sexy, pero sí eficaz. Cuando comencé a compartir estas observaciones con mis pacientes, noté algo curioso. Muchos me decían que nunca se habían fijado en esas regiones del cuerpo. Las veían como simples detalles de higiene. Yo les pedía que las tratasen con respeto, como se trata una reliquia familiar. Les decía, y de repente se producían mejoras inesperadas, circulación más fluida, digestiones menos pesadas, incluso mejor descanso nocturno. La cuestión académica abierta podría resumirse así. ¿Puede la microgestión de pequeñas áreas corporales tener un impacto mayor que intervenciones globales como dietas extravagantes o entrenamientos extremos? Mi experiencia clínica, aunque no siempre recogida en estadísticas de laboratorio, me impulsa a contestar que sí, pero sé que esta hipótesis choca con la tendencia científica a medir grandes variables. Ahí es donde está el debate, y ahí existe también la belleza del conocimiento, en la tensión entre lo tangible y lo evidente. Si pudierais verme ahora, entenderíais que no predico desde un pedestal perfecto. Estoy sentado en mi despacho, con un cojín que alivia mis lumbares, un vaso de agua con unas gotas de limón, y la lámpara encendida que ilumina mis notas. El ventilador produce un zumbido que me arrulla y casi me invita a dormir. Pero sigo relatando, porque sé que estas historias tienen más de bálsamo que de dogma. Me gusta pensar que en este momento alguien, quizá al otro lado del océano, está ajustando el volumen para escuchar mi voz y cerrar los ojos. Sí, parece un conjuro ASMR improvisado. Mi voz se mezcla con el silencio de tu cuarto
y quizá hasta pienses que exagero con los detalles. Pero el cuerpo capta las atmósferas como si fueran vitamina líquida. Al final de este primer tramo de relato, lo esencial es la invitación a recordar algo sencillo, que cada mañana y cada noche, aunque no lo digamos en voz alta, nuestro cuerpo nos pide compañía, y esa compañía no cuesta nada, salvo unos minutos de atención y un toque de humor. ¿Qué perdemos, entonces, en probarlo? Despertar cada mañana, cuando el cuerpo ha comenzado a pesar, como una armadura, puede convertirse en un ritual de resignación. Yo recuerdo muy bien esa sensación. Abrir los ojos y sentir la rigidez recorrer mis rodillas como cadenas oxidadas. El simple movimiento de apartar las sábanas era una pequeña batalla. Observaba el techo y pensaba, ¿y si hoy no consigo levantarme del todo? Para alguien que llevaba décadas en el ejercicio de la medicina, reconocer ese miedo resultaba casi vergonzoso, como si mi propio organismo desmintiera todo lo que yo pregonaba en las consultas. La resistencia, sin embargo, nació allí. En esos amaneceres llenos de chasquidos articulares, tenía dos opciones: aceptar que la vejez es un descenso irreversible, o explorar caminos alternativos que me permitieran seguir ejerciendo mi vocación. Elegí lo segundo, no tanto por heroísmo como por testarudez. Hay una obstinación particular que aparece con los años, el de negarse a convertirse en sombra antes de tiempo. Curiosamente, muchas de las respuestas no provenían de estudios médicos, sino de observar cosas simples. El hecho de que me costara trabajo inclinarme para atarme los cordones me obligaba a agacharme con lentitud. Y esa lentitud terminó siendo una forma de estiramiento diario. A base de errores, fui descubriendo que mis necesidades estaban más cercanas a la fisioterapia casera que a la farmacología compleja. Permitidme introducir aquí una imagen personal que aún me resulta casi cómica. En una de esas mañanas, mientras luchaba con el nudo de los zapatos, entró mi mujer y dijo: «¿Sabes que pareces un contorsionista de circo jubilado?» En aquel instante, reímos tanto que el dolor se disolvió durante unos minutos. Esa carcajada fue la primera prueba de que el humor podía funcionar como analgésico natural. No cura la artrosis, cierto, pero cambia la percepción del sufrimiento, y una percepción más ligera multiplica la capacidad de resistencia. El hecho sabio que os comparto es este: a medida que se envejece, la resistencia rara vez radica en músculos y huesos, sino en la paciencia adquirida para convivir con ellos. El joven se irrita al primer dolorcillo, el mayor, en cambio, aprende a escucharlo y tratarlo como un huésped. Y aunque sea un huésped molesto, termina enseñándote a mover la casa de otra manera. Hay un dato curioso que añadir. Se ha observado que las personas mayores que tararean melodías al levantarse presentan mejor estado de ánimo y, paradójicamente, menos sensación de rigidez. La explicación todavía se discute. Tal vez sea porque el canto rítmico activa la respiración profunda y facilita la oxigenación muscular. O quizás sea un simple placebo. Sea como fuere, confesaré que, en mis peores mañanas, yo murmuraba canciones absurdas,
Nada heroico, pero funcional. Y hablando de debates abiertos, uno que me acompaña como médico es el siguiente. La medicina debe centrarse en prolongar la vida o en mejorar la calidad del tiempo restante. En esos días de rigidez, comprendí que mi batalla no era por añadir años al calendario, sino por rescatar la dignidad de acciones tan cotidianas como subir una escalera sin miedo. Los manuales aún discuten la prioridad, pero mi experiencia personal me inclinó siempre hacia la segunda opción. Lo más revelador de aquellas mañanas dolorosas fue darme cuenta de que, a pesar del sufrimiento, siempre había un instante de paz si lograba levantarme y dar los primeros 10 pasos. Era como si el cuerpo se quejara al despertar, pero terminara agradeciendo el movimiento. De hecho, bauticé ese corto recorrido, desde la cama hasta la ventana, como mi mini peregrinación doméstica. Y, créedme, había mañanas en que ese trecho equivalía para mí a una caminata de kilómetros por el campo. Un día, mientras me arrastraba hacia la ventana, descubrí un detalle insignificante pero transformador. Los rayos de sol, entrando a través de las persianas, parecían iluminar la habitación, como si fuera un templo improvisado. Aquello me enseñó que resistir no se trataba solamente de músculos, sino también de foco mental. La lucha contra el dolor no se ganaba a puñetazos, sino con rituales que convertían gestos mínimos en victorias gigantes. Os hablo ahora con ironía suave. No me convertí en santo ni en gurú, aunque alguno de mis colegas bromeaba diciendo que ya rezaba al dios del amanecer cada día. Mi altar no consistía en velas ni incienso, sino en 3 gestos: mirar la luz, respirar profundamente y poner un pie tras otro aunque crujieran como troncos helados. En la consulta médica, empecé a compartir este testimonio con pacientes de 70 y 80 años. Muchos de ellos venían cabizbajos, diciendo que cada mañana era un suplicio. Yo les contaba mi historia de los zapatos y la risa con mi mujer. Sorprendentemente, se reían primero y después probaban a levantarse con pequeños rituales. Una paciente de 78 años regresó semanas después emocionada. Doctor, sigo teniendo dolores, pero ahora desayuno cantando y ya no siento que mi día empiece maldito. Aquel testimonio valía más que cualquier analgésico recetado. Si algo quiero subrayar en este tramo del relato, es la paradoja de la resistencia. No consiste en endurecerse como piedra, sino en ablandarse lo suficiente como para doblarse sin romperse. La rigidez literal del cuerpo reclamaba de mí lo contrario en términos internos: flexibilidad mental. Como esas ramas de sauce que sobreviven a las tormentas porque se inclinan. Otro detalle extraño que aprendí viene de mis lecturas nocturnas. Descubrí que en ciertas tribus amazónicas, los ancianos no madrugan para trabajar como los más jóvenes, pero sí realizan un acto simbólico al amanecer. Se sientan en círculo, se estiran lentamente y murmuran historias del pasado. Cuando preguntaron a una de esas comunidades por qué lo hacían, contestaron: porque la memoria también debe despertar despacio. Esa frase me pareció una metáfora perfecta para nosotros, los mayores, que luchamos contra la rigidez de cuerpo y mente. En conclusión de esta segunda parte de mi testimonio, lo que comenzó como un dolor paralizante
Al despertar, acabó transformándose en un laboratorio personal de resistencia. Descubrí que la batalla estaba menos en mis huesos y más en mi actitud. Aprendí a reírme de movimientos torpes, a sacralizar gestos pequeños, a aceptar que la medicina es a veces compañía más que pastilla. Puede que la rigidez siga visitándome, pero ahora es como ese vecino que llama de vez en cuando. Molesto, sí, pero ya no me aterroriza. Cuando comencé a mirar con más detenimiento los mensajes silenciosos de mi cuerpo, comprendí que no todas las regiones tienen la misma importancia. Hay áreas, pequeños territorios, donde parece concentrarse el mando general de nuestro bienestar. Fue un hallazgo tan inesperado que aún hoy me parece casi un secreto de novela detectivesca. Solo que no se resolvía en la escena de un crimen, sino en cada mañana rutinaria. Mis colegas solían hablar de corazón, hígado, pulmones, y claro que son fundamentales. Eso no lo niego. Sin embargo, después de décadas auscultando, palpando y observando, me atrevo a decir que existen 4 zonas olvidadas del mapa corporal que fluyen de manera decisiva en nuestra longevidad práctica. Los pies, las axilas, el interior de los muslos y la región que incluye la espalda y el cuero cabelludo. 4 intersecciones, 4 nexos ocultos. El descubrimiento vino en oleadas, no de golpe. Primero fueron los pies, aquellos que aguantaban mis largas guardias en el hospital y que, a pesar de mí, se resentían como soldados cansados. Luego, se sumaron las axilas. Cuando entendí el papel crucial de la linfa en la depuración del organismo, más tarde, el interior de los muslos. Ese espacio aparentemente banal, donde convergen arterias, venas y nervios, formando en realidad una encrucijada de la circulación general. Y finalmente, la espalda, con su autopista de nervios, junto al cuero cabelludo, esa extensión fascinante que conecta directamente con el cerebro. Recuerdo bien el momento en que comprendí que estos territorios requerían un respeto especial. Estaba revisando a un paciente anciano, con las extremidades frías y el aspecto resignado, mientras le palpaba el pulso en la zona inguinal para comprobar la arteria femoral. Sentí que allí se concentraba una especie de puerta central, y aquella palpación, rutinaria para cualquier exploración, me despertó otra percepción. Si no cuidaba esa zona, toda la circulación se resentiría. Al mismo tiempo, las lecturas médicas y complementarias que devoraba en mi tiempo libre me hablaban de conexiones entre reflejos podales y órganos internos, de linfáticos axilares que servían de aduana inmunitaria, de fibras nerviosas cervicales que ascendían hacia la cabeza como hilos tensores. Y esa maraña, lejos de asustarme, me parecía un entramado casi poético. He de reconocer, y lo digo con un guiño irónico, que cuando intentaba explicar esto en congresos, algunos colegas arqueaban una ceja con escepticismo. Doctor, ¿de verdad quiere convencernos de que unas friegas en los pies compiten con un complejo tratamiento farmacológico? Y yo respondía con calma. No, no compiten. Son aliados. La medicina suele olvidar a sus mejores cómplices, los cuidados elementales. Algunos asentían, otros me miraban como si hubiese perdido un tornillo académico. Tampoco me importaba demasiado. Al fin y al cabo, la vejez
me dio el privilegio de preocuparme menos por la aprobación de los demás. Un hecho de sabiduría que me enseñó la experiencia es que el cuerpo humano, como una gran ciudad, tiene plazas principales y callejones secundarios. Si descuidas las plazas, toda la urbe se deteriora. Si las cuidas, hasta los callejones se benefician. Estos 4 territorios son esas plazas. Mantenerlas sanas repercute en la totalidad del organismo. Datos extraños hay muchos. Uno de los que más me fascinan es este. En experimentos sobre postura y equilibrio, se comprobó que pequeñas estimulaciones eléctricas en los pies provocaban cambios medibles en la actividad de áreas cerebrales relacionadas con la memoria. Sí, parece ciencia ficción. Pero lo que yo vi en mis pacientes confirmaba de otro modo esa influencia recíproca entre periferia y centro. El debate académico abierto aquí es jugoso. Son estos puntos de cuidado simples, coincidencias anatómicas, destacadas o verdaderas llaves maestras de la fisiología. Algunos investigadores opinan que hablamos de sesgos de observación. Pones demasiado interés en un lugar y, claro, detectas más problemas o más mejoras. Y otros, en cambio, sostienen que es hora de replantear la cartografía corporal, integrando estas conexiones más sutiles. Yo, desde mi escritorio lleno de informes, prefiero alzar las manos y decir: dejemos que la evidencia clínica, paciente a paciente, continúe mostrándonos pistas. Más allá de la ciencia estricta, lo maravilloso fue la sensación de redesvelamiento. Porque, seamos sinceros, ¿quién dedica un segundo a pensar en sus axilas más allá del desodorante? ¿Quién acaricia el cuero cabelludo sin finalidad estética? ¿Quién cuida la ingle, salvo para depilarse o vestirse? Y sin embargo, allí, en esos rincones olvidados, se esconde una parte esencial de nuestra vitalidad. Es como descubrir que la sala de calderas de un edificio es más importante que la fachada. En casa, mientras comentaba estas observaciones a mi familia, mi nieta pequeña, de apenas 10 años, lo resumió a su manera. Entonces, abuelo, tu secreto es cepillarte sitios raros. Me hizo gracia que empleara la palabra raros. Sí, son raros en el sentido de que no se consideran nobles, como el corazón o los pulmones, pero son nobles en su discreción. Os prometo que, cuando uno empieza a dar importancia a estos 4 territorios, el día se percibe más liviano. No hay milagros instantáneos, no hay promesas utópicas. Lo que hay es un goteo de bienestar, como una fuente que no hace ruido, pero acaba llenando una jarra. Todo este hallazgo me llevó a diseñar rutinas específicas que luego empecé a enseñar. Los pies se convirtieron en ejercicio matinal. Las axilas, en parte de un ritual de higiene consciente. Los muslos internos, en protagonistas de estiramientos adaptados. La espalda y la cabeza, en estaciones de masaje relajante. Cuantos más pacientes probaban, más testimonios recogía. Y poco a poco se empezó a formar un archivo humano de experiencias. Por supuesto, no reniego de los medicamentos, ni de las intervenciones mayores. Sería insensato. Pero sostengo que el secreto verdadero de la longevidad activa está en construir puentes entre las agujas clínicas y los dedos que nos masajean a diario.
entre la ciencia dura y el silencio de unos minutos dedicados a sentir. Al terminar aquella jornada en que reuní y comprendí la importancia de estos 4 territorios, respiré hondo y pensé, no necesito ya descubrir un nuevo fármaco. Este puede ser mi legado. Y desde entonces no he dejado de contarlo. A quien quiere escucharlo y a quien no, también. Durante años escuché a estudiantes, pacientes y colegas hablar del corazón como el motor definitivo del cuerpo. Y, sin embargo, en mis mañanas más difíciles, descubrí que había otro corazón, más callado y humilde. Los pies. Sí, esas 2 extremidades que apenas recordamos, salvo cuando dolieron tras una caminata, o cuando estrenamos zapatos incómodos. Aprendí a llamarles mi segundo corazón, porque en cada uno de sus latidos silenciosos encontré el secreto de seguir en pie. Literalmente, recuerdo a la perfección a un paciente de 78 años que acudió un día a mi consulta, casi arrastrándose. Lloraba de impotencia porque ir al baño era para él un calvario. Sus pies estaban cuarteados, llenos de durezas y con signo claro de hongos entre los dedos. El problema no era solo estético, tenía un cansancio permanente, como si llevara un saco de piedras colgando. Mientras lo atendía pensé, ¿cómo es posible que ignoremos que la entera vitalidad circula por esta base? Tras unas semanas de cuidados sencillos, agua tibia, masaje regular, secado minucioso entre los dedos, aquel hombre regresó y me abrazó. Doctor, volví a caminar con mi nieto. Esa frase, créedme, vale más que cualquier congreso. Un hecho de sabiduría que me gusta repetir es que, con la edad, lo que nos mantiene vivos no es la velocidad de las piernas, sino la constancia de los pasos. El joven corre como si el mundo se acabara mañana. El anciano avanza lento, pero firme. Y al final, llega más lejos porque aprende a conservarse. Os voy a contar algo extraño que descubrí leyendo un informe japonés. Los reflejos de las plantas de los pies están tan vinculados al sistema nervioso que, al estimular ciertas zonas, se generan ondas cerebrales asociadas a la relajación profunda, similares a las de la meditación. ¿Quién diría que en la planta de nuestros pies se esconde un interruptor oculto para la mente? Tengo siempre presente un debate abierto entre colegas. Algunos consideran estas prácticas folclóricas y poco científicas. ¿Puede realmente un baño de pies mejorar la presión arterial o incluso el insomnio? Otros, sin embargo, comienzan a publicar estudios sobre las conexiones entre nervios periféricos y sistema autónomo, mostrando descensos medibles en tensión y niveles de cortisol tras masajes podales. La medicina, con su prisa eterna por escudriñar moléculas, a veces tarda en aceptar que lo obvio también cura. En mi propia experiencia, estos cuidados básicos produjeron transformaciones. Empecé por sumergirlos en agua tibia durante 20 minutos al final de cada jornada. Ese gesto tan sencillo me devolvía no solo la circulación, sino también la claridad mental. Era como si las preocupaciones se disolvieran en el agua con la misma pereza con que se hunden unas hojas secas en un arroyo. Añadir un puñado de sal multiplicaba el alivio.
algo que cualquier abuela de pueblo habría confirmado sin necesidad de teñirlo de jerga técnica. La rutina continuaba con un masaje suave en la planta, dibujando círculos con la yema de los dedos. Si alcanzaba puntos más tensos, la presión provocaba un destello de calor que ascendía hasta el abdomen, como si algún órgano se despertara agradecido. A veces pensaba que era sugestión, pero el alivio en digestión y sueño era real. No necesito que un laboratorio me regale gráficos para reconocer lo que mi cuerpo experimenta. Una vez, mi nieto mayor me preguntó, mientras me veía frotándome los pies: «Abuelo, ¿eso de apretarte los dedos te ayuda a soñar más?». Y en realidad sí. El sueño gana en hondura cuando la sangre circula libre hacia arriba, sin barreras. Yo le respondí en tono de broma: «Me ayuda a soñar que juego al fútbol contigo y que aún meto goles». Sirvió de excusa para echarnos a reír y, de paso, para demostrar que la longevidad no está reñida con la imaginación. En cuanto a la higiene cotidiana de los pies, resalté a muchos pacientes que no bastaba con enjabonarlos superficialmente. El verdadero secreto está en secarlos con escrúpulo entre los dedos y mimar esa piel que tanto sufre. Un anciano al que casi amputan un dedo por una infección empezó a cuidárselos así y logró recuperar su autonomía. ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos si diésemos a los pies la misma importancia que dedicamos al rostro frente al espejo? El otro aliado imprescindible es el calzado. La gente subestima el poder de unos zapatos seguros y cómodos. A partir de cierta edad, caminar descalzo sobre suelo duro desgasta más de lo que fortalece. Recomiendo siempre, incluso en casa, sandalias antideslizantes o zapatillas acolchadas. Y, por favor, nada de tallas estrechas que estrangulen los dedos. Hay dignidad también en elegir un buen calzado. El debate académico que enciende pasiones es si toda esta reflexología debe considerarse ciencia dura o simple relax psicológico. Yo, con la serenidad de mis años, respondo siempre lo mismo. ¿Acaso importa la etiqueta si el resultado es que el anciano duerme mejor y sonríe con menos dolor? El alivio no necesita demasiada burocracia. Os contaré una anécdota final de esta sección. Una vez, tras una conferencia sobre cardiología, compartí mi idea del pie como segundo corazón. Al acabar, un colega muy serio se me acercó y, con media sonrisa, dijo: «Pues yo me paso horas sentado, corrigiendo artículos. Tal vez tenga ya un infarto en los talones». Reímos juntos, pero en el fondo, ese ingenioso comentario subrayaba lo mismo que os he transmitido, que descuidar la base equivale a traicionar al resto de la estructura. Así que, cada vez que miréis vuestros pies, pensad que son más que transporte. Son guardianes discretos de vuestro corazón real. Y cuidadlos como se cuida una lámpara que ilumina en silencio desde el suelo. Las axilas. Esa palabra que incluso suena poco elegante, ¿verdad? Casi nadie quiere hablar de ellas fuera del contexto de perfumes y desodorantes. Yo también pasé la mayor parte de mi vida sin pensar demasiado en esa delicada intersección donde el brazo se une al tronco. Pero a medida que afinaba la escucha atenta del cuerpo, fui comprendiendo que eran bastante más que una zona problemática por el sudor. Descubría día tras día
su papel como un auténtico filtro vital, una especie de aduana por donde circula nuestra defensa natural contra la enfermedad. Cuando mis manos de médico comenzaron a palpar ganglios inflamados allí, durante revisiones rutinarias de pacientes, comprendí que ese pliegue ocultaba una red linfática tan densa y crucial como la de la ingle, o incluso más. Decenas de pequeños nódulos vigilaban silenciosamente el paso de toxinas, bacterias y células extrañas. Era como tener un ejército de centinelas escondido bajo la piel, aunque casi nadie se dignaba a saludarlo. De hecho, lo primero que observé es que la mayoría de las personas solo se ocupaban de las axilas para disfrazar su olor o bloquear la transpiración. Poco después me topé con el caso de una mujer de 75 años, asmática crónica y siempre dependiente de antibióticos en primavera y otoño. Empezamos a modificar juntos sus hábitos axilares. Pasamos de los desodorantes industriales, cargados de aluminio, a jabones suaves y una higiene más consciente. Añadimos secado completo después de la ducha e introdujimos un masaje circular cada mañana. 2 meses más tarde, confesaba, con cierta incredulidad, que era la primera estación del año que pasaba sin crisis respiratorias. No digo que fuera un milagro, pero sí una consecuencia clara de liberar esa compuerta linfática. Un hecho de sabiduría vinculado a la vejez es que, cuanto mayores somos, más necesitamos mantener limpios y activos los sistemas de drenaje. El riñón cede en eficacia, el hígado se cansa, y los ganglios linfáticos se transforman en depuradoras auxiliares. Ignorarlos equivale a acumular impuestos corporales que tarde o temprano alguien cobrará. Permítanme compartir ahora un dato raro. En un estudio sobre aromaterapia, se descubrió que aplicar una ligera mezcla de aceite de árbol de té en las axilas puede reducir la flora bacteriana hasta en un 70%, sin alterar el equilibrio natural de la piel. No estoy diciendo que haya que transformar el baño en un laboratorio, pero la sabiduría de la botánica sigue sorprendiéndonos. Aquí entra un debate académico jugoso. ¿Bloquear o no bloquear el sudor? La industria cosmética afirma que impedir la transpiración mediante sales de aluminio es inofensivo. Algunos investigadores, en cambio, sugieren que obstaculizar durante décadas esa vía de drenaje podría influir en trastornos linfáticos o incluso en patologías más serias. La evidencia definitiva aún no es concluyente, pero la duda razonable basta para recomendar prudencia. Yo, como clínico, he visto demasiados casos de ganglios inflamados en pacientes que durante años sellaron sus poros como si fueran grietas de baño. Quizá el cuerpo necesite, sencillamente, transpirar. Mi rutina personal es sencilla. Tras cada ducha, seco con minuciosidad la zona, a veces incluso con ayuda de un secador en modo frío, para garantizar que no se quede humedad atrapada. Después, realizo un masaje circular que dura apenas 1 minuto en cada lado. No es más complicado que abrocharse un botón. A menudo coincide con que estoy escuchando la radio o charlando con mi esposa. No requiere solemnidad ni rezo. Basta la constancia. Una anécdota humorística.
Hace años mi nieto me sorprendió en plena faena de masaje axilar y gritó: «Abuelo, se está rascando raro como un oso». Reímos tanto que terminé explicándole que no era un capricho, sino una forma de cuidar mi filtro personal. Desde entonces él mismo, con 5 años, empezó a imitarme, y ahora, convertido en adolescente, asegura que le ayuda a relajarse antes de exámenes. Nunca imaginé que el legado intergeneracional consistiría en masajes de axila, pero la vida está llena de ironías. Una vez expliqué este tipo de cuidados en una charla universitaria ante estudiantes de medicina. Al principio noté risitas y miradas incrédulas. Hablar de axilas no es glamuroso en un púlpito académico, pero cuando proyecté imágenes de anatomía mostrando la densidad de ganglios y su conexión vascular, el silencio se hizo evidente. Comprendieron que aquella zona tabú era en realidad un cruce neurálgico. A los pocos días, recibí correos de estudiantes confesando que habían cambiado su rutina de higiene diaria. Una lección que demuestra que a veces basta con encender la luz sobre lo obvio. El impacto clínico no es trivial. Pacientes con tendencia a infecciones recurrentes mejoraron notablemente, reduciendo productos químicos agresivos y permitiendo al sudor cumplir su papel. Mujeres que sufrían continuas irritaciones cutáneas ganaron calidad de vida solo cambiando el tipo de jabón. Y lo que más me impresiona, ancianos que se resignaban a una decadencia constante pudieron experimentar de nuevo la vitalidad que creían perdida. En resumen, las axilas no son un simple pliegue incómodo para los desodorantes, ni una parte del cuerpo que conviene ocultar. Son compuertas linfáticas, estaciones de defensa, filtros de toxinas y hasta termómetros emocionales. Porque cuando tenemos miedo o ansiedad, ¿qué se moja primero? Exacto, ese rincón discreto bajo el brazo. La invitación es clara. Respeta este territorio tanto como tu rostro o tu corazón. Lava con dulzura, seca con paciencia, masajea con intención. Convertid las axilas en aliadas, no en enemigas que hay que adormecer con químicos. Vuestro sistema inmune os lo agradece en silencio, prolongando vuestra resistencia y, lo más importante, vuestra dignidad. Una de las partes del cuerpo más desatendidas, quizá porque culturalmente preferimos no mencionarla demasiado, es la zona interior de los muslos, ese territorio discreto que alberga algunos de los mayores intercambios de sangre y linfa. Se habla del abdomen, de los pulmones, incluso de la piel del rostro, pero casi nunca de ese pliegue inguinal que habitualmente tapamos con pantalones y olvido. Y, sin embargo, ahí se esconde uno de los nodos principales de nuestra circulación. Cuando estoy sentado en consulta y reviso el pulso de la arteria femoral, siempre pienso lo mismo. Aquí late no solo la vida de las piernas, sino también gran parte del bienestar general. Allí confluyen arterias gruesas que irrigan desde la parte baja del abdomen hasta los pies. También se asientan delicados ganglios linfáticos responsables de filtrar toxinas. Si ese cruce está congestionado, todo lo demás sufre. Se hinchan las piernas, el hígado se fatiga, aumenta la sensación de pesadez.
Recuerdo el caso de una mujer de 71 años que venía quejándose de calambres nocturnos. Había probado gotas, pastillas, hasta almohadas ortopédicas, sin éxito. Al examinarla, noté que la piel de la ingle estaba reseca, ligeramente enrojecida, y que la circulación estaba entorpecida. Le recomendé algo tan básico que ella misma se rió incrédula. Estiramientos suaves en posición de mariposa. Hidratar la zona con aceite natural y, sobre todo, ropa interior de algodón holgada. Pasados 3 meses, regresó riendo con alivio. Doctor, ya no salto en mitad de la noche como pez atrapado. Aquella derrota de sus calambres me confirmó que lo ordinario puede ser revolucionario. Un hecho de sabiduría, propio del envejecimiento. Lo que más necesita el viejo no es correr más rápido, sino evitar la estasis. Envejecer es un diálogo constante con la gravedad. Esta intenta retener la sangre en tobillos y rodillas, y nuestro deber es devolverla hacia arriba. El interior de los muslos es como la puerta de embarque. Si queda bloqueada, ningún pasajero llega al vuelo. Un dato extraño aquí. En ciertas prácticas de yoga antiguo, se sostiene que la energía vital, al fluir por el canal central, depende de la apertura pélvica. Lo curioso es que investigaciones modernas sobre fisioterapia coinciden parcialmente. Mantener flexible la ingle favorece una mejor oxigenación y tolerancia al ejercicio en adultos mayores. Es como si dos tradiciones lejanísimas hubieran señalado a la misma intersección del mapa corporal sin conocerse jamás. El debate académico abierto está servido. Son estos estiramientos y cuidados simples, hábitos saludables o herramientas terapéuticas de primer orden. Muchos médicos mainstream lo consideran complementario, mientras que otros empiezan a proponerlo como tratamiento principal para ciertas insuficiencias venosas leves. Mi opinión es sencilla. Los resultados prácticos me convencen más que las etiquetas. He incorporado en mi rutina diaria 5 minutos de apertura suave de cadera. Me siento en el suelo, planto las plantas de los pies juntas y dejo caer las rodillas hacia los lados, imitando el aleteo perezoso de una mariposa. No es ejercicio acrobático, pero mantiene el área viva y me regala esa sensación de que la sangre fluye como río recobrado tras su presa. Una anécdota irónica. Cuando mis nietos me ven haciendo ese estiramiento, me preguntan si estoy ensayando para convertirme en monje zen o en rana de dibujos animados. Les respondo, en lo que me estoy entrenando es en seguir corriendo detrás de vosotros, aunque tenga 90 años. Y esa respuesta funciona mejor que cualquier predicación para convencerlos de que se unan a mi mariposeo matinal. En la clínica, también recomiendo algo muy concreto. Dejar que esta zona respire. Las telas sintéticas que usamos por prisa suelen atrapar calor y humedad, lo que deriva en irritaciones o infecciones cutáneas. El viejo consejo de nuestras abuelas, ropa interior de algodón suelta, resulta todavía insuperable. El cuerpo no pide lujos, pide respirar. Y otro ritual indispensable es la hidratación. La piel del muslo interior tiende a resecarse en mayores, provocando pequeñas fisuras que no solo resultan incómodas, sino que también complican
la transpiración linfática, un poco de vaselina, manteca de karité o aceite de coco bastan para devolver elasticidad. A veces explico a mis pacientes: si barnizáis vuestros muebles de madera para que duren, ¿por qué no cuidar también la puerta de vuestra circulación? El beneficio más notorio es la energía. Hay pacientes que describen la sensación como si les hubieran quitado plomo de las piernas. Los hombres recuperan la vitalidad para caminatas cotidianas. Las mujeres, un alivio notable en hinchazón tras horas de pie. Lo pequeño se traduce en gran libertad, que es lo que verdaderamente buscamos cuando envejecemos. Menos cadenas, más aire. No quiero olvidar la importancia del masaje linfático. Con un movimiento ascendente, suave pero constante, podemos ayudar al retorno natural de líquidos. Lo aconsejo a quien sufra retenciones o pase mucho tiempo sentado. No requiere máquinas ni aceites caros. Solo nuestras manos y un poco de disciplina. Y así llegamos a la idea que quiero dejar en esta sección. El interior de los muslos no es una zona vergonzante ni insignificante. Es la intersección donde la gravedad intenta ganarnos la partida, pero también donde podemos invertir la jugada. Con minutos de atención diaria, logramos una victoria insólita. Caminar con ligereza cuando el calendario dicta pesadez. Creedme, no es fantasía. Es medicina humilde y efectiva. Si los pies son el segundo corazón y las axilas el filtro secreto, la espalda y el cuero cabelludo son la central eléctrica del cuerpo, un mapa inmenso de cables y estaciones que alimentan de forma silenciosa la energía de nuestro sistema nervioso. Durante muchos años no presté demasiada atención a esta pareja insólita. La espalda era apenas un cúmulo de dolores producidos por largas guardias, y el cuero cabelludo, un lugar en el que mi peluquero notaba cada vez más claros. Sin embargo, descubrí con los años que ambos territorios estaban directamente conectados con el estado de mi memoria, mi ánimo y, en definitiva, mi lucidez mental. Comenzaré con una observación clínica que recuerdo como si fuera ayer. Una paciente de 75 años llegó a la consulta temerosa de que estuviera iniciando un proceso de demencia. Olvidaba nombres de familiares, padecía una fatiga constante y sentía su mente nublada. Examiné sus análisis y no encontré alteraciones alarmantes, pero al pedirle que me describiera cómo vivía su día a día, emergió un detalle. Pasaba largas horas encorvada frente a la televisión, sin moverse apenas, y jamás se dedicaba a un masaje en nuca o cabeza. Sus trapecios estaban tensos como piedra, y su cuero cabelludo tan rígido que casi dolía al tocarlo. Con un tratamiento sencillo, estiramientos matinales, automasajes y algo de higiene postural, su claridad mental mejoró significativamente. No fue magia, fue sangre fluyendo de nuevo al cerebro. Un hecho de sabiduría ligado a la edad es este: la mente no envejece tan deprisa como las arterias que la riegan. Cuidar la espalda y la cabeza es cuidar la irrigación de nuestra lucidez, porque los recuerdos no se pierden de la nada. A menudo es la circulación la que deja de enviarnos la llave para abrirlos. Un dato extraño, casi cómico, que aprendí curioseando investigaciones: se ha comprobado
que al cepillar suavemente el cuero cabelludo durante 5 minutos diarios, aumenta la producción de ondas alfa en el cerebro, las mismas asociadas con estados de calma y creatividad. O, dicho de otro modo, lo que parecía un gesto de vanidad puede convertirse en gimnasia cerebral. Existe un debate abierto en el ámbito académico sobre el impacto de la postura en la función cognitiva. Realmente, estar erguido mejora la memoria. Algunos neurocientíficos lo consideran un mito postural. Otros señalan estudios que observan cómo mantener la columna más alineada eleva el nivel de oxigenación cerebral. Os diré, desde mis canas y experiencia, que cuando consigo mantener la espalda flexible, me resulta más fácil incluso recordar dónde dejé las gafas. Cuando la tengo rígida, olvido hasta mi propio café en la mesa. Quisiera hablar del cuero cabelludo, un gran desconocido. Bajo esa piel diminuta, viajan incontables vasos que alimentan directamente a la corteza cerebral. Cuando el riego falla, lo sentimos con somnolencia, falta de concentración o incluso con altibajos emocionales. No es casualidad que en muchas culturas se practicara el toque de cabeza como bendición o gesto de transmisión espiritual. Detrás de aquella tradición hay un correlato biológico. En mi rutina personal, dedico cada noche 5 minutos a masajearlo con las yemas de los dedos. Primero, dibujo círculos en la coronilla, luego recorro la nuca y finalmente paso suavemente sobre las sienes. No agresivo, sino como quien acaricia un terreno fatigado. El resultado es una especie de zumbido placentero que me recuerda que el cerebro tiene raíces y necesita agua. Una anécdota divertida. Cuando empecé a recomendar estos masajes a mis pacientes, un abuelo me confesó que había convencido a su nieta para que se los hiciera. Y cada noche, la pequeña se reía diciendo: «Este es mi impuesto cariñoso para el abuelo». A veces, los tratamientos mejores son también los más tiernos. La espalda, por otra parte, es el gran tablón de anuncios del cuerpo. Todo se refleja en ella: el estrés, el cansancio, la falta de movimiento. Es curioso, porque nunca la vemos. Necesitamos un espejo o la mano de otro para tomar conciencia. Y aún así, sus músculos guardan la memoria de cada jornada. Cuando se tensan, no solo duele la espalda, duele toda la vida. En ocasiones, basta recostar un par de pelotas de tenis en el suelo y dejar que la gravedad nos dé un masaje gratuito. He recomendado ese truco simplísimo a cientos de pacientes y me devuelven siempre la misma frase: «Doctor, siento como si me hubieran quitado 5 años de encima». No pretendo ser exagerado, pero estoy convencido de que quien cada día se regala 10 minutos de espalda y cabeza alivia no solo dolores, sino también preocupaciones. Pensadlo. ¿Cuál es la diferencia entre un día en que la mente corre ligera y otro en que parece arrastrarse? A menudo, no es el número de horas dormidas, sino cómo está nuestro sistema nervioso servido desde el cuerpo. También es importante la ergonomía. Pasamos horas frente a mesas, pantallas y móviles que conspiran contra la dignidad de nuestra columna. Enseño a mis pacientes pequeños ejercicios de rotación, inclinaciones suaves
y estiramientos que despierten los nervios dormidos. No busco que hagan yoga avanzado, solo que recuerden que tienen un eje vertebral que merece respeto. Termino esta sección con un pensamiento que repito a menudo: cuidar la espalda y el cuero cabelludo no es simple cosmética ni alivio pasajero. Es mantener el cableado que conecta nuestro yo interior con el resto del mundo. ¿De qué serviría tener un corazón sano sin recuerdos que lo alimenten? La memoria, la atención, incluso el sentido del humor, dependen de que estas autopistas se mantengan libres de atascos. Procurad entonces mimarlas: un poco de masaje, un par de estiramientos, un cepillado suave, y la mente os regalará claridad allí donde creíais solo tener niebla. Una vez reconocí la importancia de estos 4 territorios: pies, axilas, interior de los muslos, espalda y cuero cabelludo. Me encontré con una pregunta inevitable. Muy bien, doctor, suena convincente, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica diaria sin sentir que nuestra jornada se convierte en un gimnasio interminable? Porque la vida moderna, incluso en la vejez, está saturada de obligaciones, visitas médicas, recados, familia, teléfonos que nunca se callan. La clave, descubrí, no era hacer más, sino organizar mejor los pequeños gestos. Así nació lo que yo llamo la disciplina breve. Rutinas fáciles que caben en 5 minutos, sin que nos demos cuenta, igual que quien echa azúcar al café. Este enfoque me salvó del sentimiento de fracaso. Antes me imponía rutinas imposibles, de media hora o más, y acababa abandonándolas, como tantos propósitos de Año Nuevo. El truco fue vincular cada hábito a momentos cotidianos. Por ejemplo, masajeo los pies mientras tomo mi café matutino. Estiro la ingle mientras veo las noticias. Masajeo mis axilas cuando me aplico crema tras la ducha. Cepillo mi cuero cabelludo. Das 3 veces antes de acostarme. Una coreografía mínima que no interrumpe el calendario de nadie. Un hecho de sabiduría al envejecer es que lo más importante ya no es acumular logros, sino sostener tradiciones privadas que nos mantengan vivos. Un adolescente puede improvisar cada día. Un octogenario gana si encuentra rituales que lo anclen. Ser constante es más elegante que ser brillante. Un dato curioso, y quizá desconcertante, es que estudios recientes sobre psicología del hábito muestran que nuestro cerebro tarda unos 66 días en consolidar un gesto hasta convertirlo en instinto automático. Ni 20 ni 30. 66 de media. Y yo solía repetir en las consultas: dame 66 días de cuidados breves y te devuelvo un cuerpo más despierto. A algunos les parecía un número mágico. Yo lo celebraba con humor, diciendo que era la duración de 2 lunas y media de paciencia. Ahora bien, no todo el mundo en la comunidad académica está de acuerdo sobre la eficacia de estos microhábitos. Hay quienes argumentan que necesitamos retos contundentes para generar cambio real, mientras otros defienden la teoría de la repetición minúscula como motor más seguro. Esta discusión me divierte porque, al final, lo que yo veo es que el anciano que dedica 3 minutos diarios al masaje de pies obtiene resultados tangibles
mientras que el que se apunta a un programa atlético de 1 hora suele tirar la toalla a la semana. ¿Qué prefiere la vida? ¿Heroicidad esporádica o constancia humilde? Me gusta recordar que todas estas prácticas pueden organizarse como un calendario lúdico. Yo mismo creé un sistema casero. Lunes dedico de lleno a los pies, miércoles a las axilas, viernes a los muslos, domingo a la espalda y cuero cabelludo. Los demás días, solo mantenimiento. Así no siento que mi semana es un examen médico, sino como si tuviera una agenda secreta con citas de bienestar. Mis nietos, al oírme, me llaman doctor de sí mismo con calendario de spa. Una de mis pacientes, octogenaria llena de humor, me dijo tras probar mi método: doctor, resulta que ahora espero con ilusión los jueves porque sé que me toca mariposear las piernas en la cama. Ese entusiasmo trivial es en realidad oro puro para el ánimo. Encontrar gozo en rutinas pequeñas es probablemente el mayor seguro de longevidad que conozco. En mi propia vida diaria, los 5 minutos se han convertido en un refugio. A veces, agotado tras una jornada de consultas, pienso que no tengo fuerza ni para cepillarme la cabeza, pero entonces recuerdo que son 5 minutos en comparación con 9 décadas de existencia. Y esa proporción me hace sonreír. Es un precio ridículo por un beneficio enorme. Hay un componente de juego que recomiendo explotar. Escoge música suave, enciende una vela, incluso cronometra cuánto tardas en completar tu ritual. Todo lo que lo convierta en un gesto agradable aumenta su éxito. El cuerpo nota cuando le ofrecemos cuidados con desgana o cuando lo hacemos con alegría. Y creedme, responde mejor a la ternura que a la obligación. Un chiste que me gusta repetir en estas charlas: si tu móvil puede aguantar 5 minutos de carga rápida para sobrevivir al día entero, ¿por qué tú no? La gente suele reír, pero en esa metáfora hay verdad. El organismo, como un dispositivo, necesita recargas breves y frecuentes, no una sola descarga anual. En cuanto al tiempo ideal, mi experiencia dicta que 5 minutos son mágicos, porque apenas dejan margen a la excusa. ¿Quién no dispone de 5 minutos? Es el tiempo que pasamos buscando el mando en el sofá, discutiendo con la tostadora o leyendo el parte meteorológico, aunque luego ni salgamos. Esa eternidad desperdiciada puede convertirse en la inversión más potente. Al ver los resultados acumulativos en mí y mis pacientes: alivio de calambres, sueño más profundo, menor fatiga, comprendí que la disciplina breve era más poderosa que cualquier medicamento tomado con desgana. ¿Por qué? Y aquí traigo otra reflexión. El medicamento se traga una vez. El hábito se saborea durante años. Al término de esta sección, quisiera que quede claro: integrar el cuidado de esos 4 territorios no es abrumador. Basta un puñado de minutos, repartidos en la jornada, como quien riega plantas cada tanto. Y esas plantas, una vez nutridas, nos devuelven un jardín entero lleno de energía y calma, tan pequeño y tan grande. El denominador común en todos estos testimonios es la sorpresa. Casi nadie creía al inicio que 5 minutos centrados en pies, axilas, muslos o espalda pudieran cambiar tanto. Y, sin embargo, la constancia doblega incluso al escepticismo. Yo,
Como narrador de estas historias, me siento a veces mero testigo privilegiado del poder de lo sencillo. En conclusión, lo que quiero dejar claro aquí es que la medicina no vive solo en hospitales o farmacias. Vive también en el salón, en la ducha, en la cama antes de dormir. Cada anciano que adopta estos rituales demuestra que la salud puede cultivarse en casa, como una planta que florece sin aspavientos. Después de tantos años atendiendo cuerpos cansados, compartiendo historias de pies que regresan a la danza, axilas que recuperan la fuerza del sistema inmune, muslos interiores que devuelven ligereza y cabezas que redescubren la memoria. He llegado a una certeza tranquila. La longevidad no se conquista con gestas épicas, sino con rutinas humildes, discretas y constantes. Y si hay una lección que puedo transmitir desde mis 9 décadas de vida activa, es esta: no existe edad que nos aparte definitivamente de la posibilidad de mejorar, ni umbral final tras el cual todo esfuerzo sea inútil. Los números de la medicina o las etiquetas de los diagnósticos pueden sonar implacables, pero lo que mantiene viva la llama no son las estadísticas, sino la elección íntima de no rendirse. Quizá ya no corremos maratones, quizá los huesos protestan, como viejos sindicalistas cada mañana. Aún así, colocar los pies en agua tibia 12 minutos, secar con cariño unas axilas cansadas, estirar con paciencia las ingles, masajear la espalda o cepillar el cuero cabelludo antes de dormir. Son gestos que equivalen a escribir diariamente una carta de amor a uno mismo. Un hecho de sabiduría que quiero resaltar antes de callar. Con la vejez, lo que nos define no es la cantidad de proyectos realizados, sino la capacidad de sostener la calma. El anciano que aprendió a poner orden en sus pequeños rituales vence batallas invisibles que ningún récord juvenil reconoce. Un dato curioso, y hasta divertido, es que en estudios antropológicos de comunidades longevas, como las llamadas zonas azules, se descubrió que, además de dieta y actividad física, lo que compartían era la repetición de microgestos diarios vinculados a la convivencia. Lavar los pies cada noche, peinarse unos a otros, caminar despacio charlando. No hablaban de longevidad, la practicaban. Y hay todavía un debate abierto que nos acompañará. ¿En qué medida la longevidad depende de factores biológicos inmutables, genética, entorno, o de hábitos adquiridos tarde en la vida? Yo sostengo que, aunque las cartas de la genética pesan, el modo en que jugamos la partida sigue siendo decisivo. Lo he visto con mis ojos. Octogenarios que empiezan a cuidar sus 4 territorios y notan en semanas una vitalidad desconocida. En mi caso, la rutina se ha convertido en un ancla afectuosa. Por la mañana masajeo mis pies como quien desenrolla la alfombra del día. Después, mientras aplico crema, sonrío al recordar que mis axilas son puertas secretas que me defienden sin que yo lo merezca. Cuando las noticias me agobian, adopto la postura de mariposa, respirando profundo y liberando la presión de los muslos. Y antes de dormir, bajo la luz tenue de la lámpara, dedico 5 minutos a cepillar mi cuero cabelludo, cerrando la jornada con claridad mental. 5 minutos aquí, 5 allá. Un puñado de instantes que suman vida entera.
Pienso mucho en la palabra dignidad. He visto demasiados pacientes creer que, por tener canas y arrugas, la dignidad era un recuerdo lejano. Yo la defino de manera más simple. Dignidad es poder levantarse y afrontar el día sin derrotismo. Y es en esas pequeñas victorias diarias donde hallamos la verdadera longevidad. Me hace gracia recordar una frase de mi nieto. Abuelo, tus secretos son como trucos de videojuego. Desbloqueas niveles ocultos del cuerpo. Tal vez tenga razón, la vida es un juego en el que cada gesto correcto abre salas secretas de bienestar. Y aunque no todos los niveles sean eternos, los que habitamos podemos recorrerlos con serenidad. De modo que, queridos oyentes, si os lleváis algo de todo este viaje narrativo, quiero que sea esto: nunca subestiméis el poder de lo pequeño. Lo que parece inútil, un masaje breve, un estiramiento modesto, un minuto de secado consciente, puede prolongar nuestra conexión con los demás. ¿Y qué es la vida, sino esa red de vínculos que nos mantiene despiertos? He hablado de ciencia, de rituales, de testimonios, de dudas académicas. Al final, lo que queda es algo mucho más sencillo. El cuerpo pide cariño, y el cariño no cuesta casi nada. Esa es mi herencia de médico y de anciano. Ahora, al cerrar este extenso relato, quiero que el ritmo descienda como la luz de una vela que va menguando. Imagina que la habitación se queda en penumbra. La lámpara produce un resplandor suave que ya no agrede los ojos cansados. Tu respiración puede acompasarse con las últimas frases que salen de mi voz, porque no hay prisa en esta despedida. Durante 10 secciones, hemos recorrido juntos un mapa corporal distinto: pies sólidos como raíces, axilas secretas como filtros, muslos serenos como puertas de circulación, y una espalda junto con la cabeza que sostienen la claridad de la mente. Cada parada revelaba una verdad esencial. La salud se construye más en los minutos humildes que en las horas grandiosas. Hemos visto pacientes que recuperaron bailes perdidos, mujeres que respiraron con alivio después de décadas de medicamentos, hombres que volvieron a caminar sin bastón. Ninguno de ellos conquistó el Everest, pero todos reconquistaron su salón, su cama, sus recuerdos, sus nietos. Lo que deseo dejar en tus manos, mientras se apaga poco a poco nuestra conversación, es la certeza de que no existe tarde definitiva para empezar. Da igual que tengas 40, 60 o 90. Los pequeños gestos se acogen siempre con gratitud. El cuerpo es indulgente y generoso cuando percibe que al fin le prestamos atención. La sabiduría mayor no es retrasar la muerte, sino intensificar la vida que aún nos pertenece. Así que, mientras cierras los ojos, imagina tus propios rituales. 5 minutos aquí, 5 minutos allá. Pequeños destellos que suman un tapiz de serenidad. Yo, desde mi vejez luminosa, te aseguro, ese tapiz es más firme que cualquier promesa grandilocuente. Buenas noches.